¿Qué tenés que hacer si te baja la presión? ¿Es peligroso? ¿Cuáles son los síntomas de tener presión baja? Soy el Dr. Beller, médico cardiólogo, y hoy, además de todo esto, voy a explicarte 8 formas naturales de recuperar tu presión y de evitar continuar con la presión baja. Porque yo tengo muchos pacientes en el consultorio que prácticamente no pueden vivir porque están todo el tiempo mareados, todo el tiempo tienen la visión borrosa, cuando se paran se les oscurece todo, pierden el equilibrio, tienen náuseas, vómitos, están cansados. Si esto te ocurre a vos o a algún familiar, aquí te voy a revelar los mejores consejos. Empecemos. Esto que está acá es tu corazón y quiero que entiendas muy bien algo. Cuando el corazón se contrae, la sangre es expulsada a través de las arterias y esa sangre choca contra las paredes de las arterias. Cuando esa sangre choca contra las paredes de las arterias, nosotros podemos medir esa presión y se llama presión sistólica. La gente la llama la presión alta, es decir, el número ese que normalmente le decimos 12 o 13 o 120 o 130. En cambio, luego de que el corazón se contrae, él va a relajarse y cuando se relaja, la sangre sigue fluyendo para adelante en nuestro cuerpo, yendo al hígado, al intestino, a los músculos. ¿Sabes por qué? Porque las arterias que antes recibieron la sangre, ahora comprimen esa sangre porque son elásticas, como una bandita elástica que intenta volver a su posición. Esa presión de la sangre chocando contra las paredes de las arterias que vuelven a su posición se llama presión diastólica. La gente la conoce como la presión baja o la mínima y a la otra la conocen como la máxima. Esta es la que normalmente decimos 8 o 9, es decir, 12-8, presión máxima y presión mínima. ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros consideramos que un paciente tiene presión, y lo voy a decir entre comillas, baja, cuando su presión está por debajo de 90-60 o 9-6, como lo llaman. Y acá viene la primera pregunta. ¿Esto debería preocuparte o no? Déjame decirte una cosa, la mayoría de las veces no. Hay muchas personas que se miden la presión y tienen así 90-60 y viven normalmente, no tienen ningún síntoma. En esos casos no deberían preocuparse. De hecho, parece ser, y digo parece porque falta evidencia, que estos pacientes viven más, en especial más que aquellos que son hipertensos. Ahora, sí nos va a preocupar que la presión esté baja cuando tenemos síntomas. Y quiero aclarar algo. Hay pacientes que cuando tienen 160 o 170 de presión o 17, como quieras llamarlo, ya tienen síntomas de presión baja. Por eso a mí no me gusta tanto este número. Y yo creo que la presión baja debe definirse por los síntomas. Y ahí viene la primera parte importante de esta charla. ¿Cuáles son los síntomas de tener presión baja? Lo más común es que cuando tengas presión baja, tu cerebro ya no pueda regular correctamente la llegada de sangre. Y esos segundos que llega menos sangre a tu cerebro, vas a tener síntomas como visión borrosa. En realidad es como que todo se pone negro y como que aparecen unos puntitos destellantes. Eso es típico de la presión baja. Otro síntoma es el atontamiento. Sentís la cabeza pesada, no te podés concentrar. Otro síntoma es que cuando te parás, te mareás y perdés el equilibrio. No podés mantenerte en pie o las cosas de la habitación se mueven. A algunos pacientes no le ocurre nada de esto, pero se sienten todo el tiempo cansados, desganados, no pueden hacer sus actividades diarias, tienen mucho sueño. Estos también son síntomas de presión baja, en especial cuando te la medís y la tenés baja. Algunas personas, independientemente de su edad, hablo de adultos jóvenes, hablo de adolescentes o adultos mayores, esto limita mucho su calidad de vida. Y por eso yo quiero contarte qué es lo que debes hacer. Y para eso te voy a contar un caso. Hace un tiempo yo traté a una paciente joven de unos 30 años que era profesora de musculación. Ella venía a mi consultorio porque prácticamente en el verano, y ya te voy a contar más sobre esto, no podía continuar con su rutina diaria. Todo el tiempo estaba cansada. Se paraba y se mareaba. Cuando hacía ejercicios estaba totalmente mareada, descompuesta, llegaba a tener náuseas. Y créeme, es muy difícil de tratar eso. Por eso te voy a contar qué hacer y cómo evitarlo. Pero algunos pacientes, que no fue el caso de mi paciente, pueden llegar a desmayarse. Ahora, ¿habrás visto alguna vez una persona que se empieza a tambalear o que dice estoy mareado?
y habrás visto que hacemos muchas cosas incorrectas. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, manténlo parado para que no se caiga. Otras personas lo sientan. Otras personas le abanican para que tenga aire. Otras personas quieren darle agua o quieren ponerle sal debajo de la lengua. Déjame decirte una cosa, todo esto es incorrecto. Lo que sí debes hacer es esto, aumentar la llegada de sangre al cerebro. Y créeme, esto se puede hacer muy fácilmente, entendiendo un detalle. Acá está la clave, en las piernas. Nuestras piernas, pantorrillas y muslos, las venas que allí están, contienen aproximadamente un 30% de toda la sangre del cuerpo, superando holgadamente el litro de sangre. Entonces, si una persona está con presión baja y está mareada, lo primero que deberías hacer es acostarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que la gravedad impulsa todo para abajo y esa sangre que está en las piernas le cuesta subir contra la gravedad del corazón, tiene que hacer más fuerza. En cambio, si vos acostás a esa persona, las piernas quedan a nivel del corazón y la sangre puede retornar mucho más, permitiéndole al corazón que cuando reciba ese volumen extra de sangre, lata más fuerte y el cerebro se pueda recuperar. Entonces, muy importante, acostalo. Y ahí viene la pregunta, ¿hace falta, doctor, que le levante los pies? Las nuevas guías no lo recomiendan tanto, pero yo creo que puede ser bueno que lo hagas porque permite que llegue sangre mucho más fácil y mucho más rápidamente. Sobre todo en los primeros segundos, la persona se debería recuperar rápidamente del desmayo o del síncope. Ahora, yo te dije, no agua, no sal. ¿Por qué te digo esto? Las personas desmayadas o a punto de desmayarse pueden perder la capacidad de tragar. Si vos le das agua, pueden atorarse o lo que es peor aún, el agua puede ingresar a los pulmones y la persona se puede ahogar o puede desarrollar una infección pulmonar porque le diste agua en ese momento. Lo mismo pasa con la sal, no es recomendable. Ahora, lo que sí te recomiendo, acostaste a la persona, levantaste las piernas, la persona se recuperó, ya se sentó, ya se le pasó un poco el mareo, sí conviene darle agua. Sí conviene ponerle un poquito de sal debajo de la lengua, aunque esto no te recomiendo tanto. Y especialmente este punto. Lo que sí te recomiendo, dale café. El café va a hacer que aumente transitoriamente la presión y va a recuperar su estado de concentración pasado los 30 minutos a 1 hora. El café puede ser de gran ayuda y ya te lo voy a recomendar como una excelente bebida para los hipotensos. De hecho, mi paciente, la que te conté, la que tenía 30 años y era profesora de musculación, lo resolvimos con café. Ya te cuento cómo y cuánto. Ahora, ninguno de nosotros quiere llegar al desmayo y muchos de ustedes que están en esta charla conviven todos los días con presión baja. Están todo el tiempo cansados, en el verano se tienen que pasar acostados, no pueden hacer ejercicio. Entonces yo quiero contarte qué hacer durante las crisis, pero también cómo evitar tener la presión baja para poder vivir mejor. El primer punto, y créeme, todos estos puntos, estos 8 funcionan. El primer punto, nuestra sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También hay anticuerpos, hay de todo en nuestra sangre, pero ¿sabes lo que hay? Agua. Y el volumen de nuestra sangre, ese volumen que va a chocar contra las paredes, depende del agua que tomás y el agua que nuestros riñones juntan. Muchos de nosotros, en especial los adultos mayores o los pacientes jóvenes, no toman suficiente agua en todo el día. Entonces su corazón tiene que hacer un esfuerzo muy grande, sus riñones tienen que retener mucha agua, la orina se concentra y la presión tiende a bajar. Es muy importante que vos tomes agua todos los días, tengas o no tengas sed. Si sos adulto mayor, puede que ni siquiera tengas sed, pero es recomendable que tomes agua. ¿Cuánto? 30 mililitros por cada kilo de peso. Esto es muy simple. Si vos pesás 70 kilos, tenés que tomar 2100 mililitros. Esto es igual a 2,1 litros. Ahora, eso no alcanza cuando tenés fiebre, cuando es verano y transpiramos mucho o cuando haces ejercicio. Si vas al gimnasio, lleva tu botellita de agua y reponé las pérdidas. Toma por lo menos medio litro, 1 litro en el gimnasio. Otra recomendación, cada vez que te levantes a la mañana, toma tu vaso de agua y agregale unas gotitas de limón. No a la noche. ¿Por qué no antes de dormir? Porque vas a levantarte a orinar a la noche. El agua preferiblemente tomalo 2 horas o 3 antes de acostarte y en especial durante la mañana y durante el día. El segundo consejo, y a los cardiólogos no nos gusta pero funciona, consumir más sal. Nosotros sabemos que los pacientes que tienen presión alta y comen mucha sal empeoran su presión, empeoran el control de la presión, empeoran su riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Todo lo opuesto pasa con los hipotensos, con los pacientes que tienen la presión baja.
Consumir más sal o alimentos más salados en estos casos puede ayudar a esas personas a mantener la presión de mejor manera. ¿Por qué? Porque la sal retiene agua y permite que el volumen de sangre esté mejor y pueda chocar mejor contra las arterias. El tercer punto, y acá viene una clave que a mí me encanta. Yo te dije, mi paciente lo resolvimos con café, probamos comer más sal, probamos posturas, probamos de todo. Ahora, lo que le resolvió la vida a ella, porque ella me decía lo siguiente: doctor, yo a la mañana me siento mal, yo a la mañana no puedo dar mis clases, yo a la mañana me siento mareada. ¿Sabes quién puede ser tu aliado? El café. Muchos de ustedes se van a marear casi siempre al mismo horario y demás, en especial a la mañana. ¿Saben por qué? Porque están deshidratados. Entonces, el vaso de agua a la mañana. Pero ¿sabes lo que te puede ayudar? Una taza de café cargada. Y si vos tenés hipotensión durante el día, podés tomar hasta 3-4 tazas de café en el día, cada 4 horas, que es lo que dura el café. Esto puede ayudar a mantener tu presión estable. Y si lo haces especialmente antes de ir al gimnasio, vas a tener más potencia y vas a tener mejor presión. Y ahí viene la pregunta: doctor, ¿y si soy hipertenso, puedo tomar café? Claro que podés. No pasa nada con que te suba la presión transitoriamente. Esto es normal. No te preocupes si sos hipertenso. Toma café tranquilo. Volviendo a los hipotensos, toma café como ayuda para mantener tu presión más estable y toma agua cuando te levantes. Número 4. Hay periodos en el año que son muy importantes para los hipotensos porque la pasan muy mal. Y esto ocurre principalmente en el verano. ¿Qué ocurre en el verano? Hace mucho calor. Los pequeños vasos sanguíneos que tenemos en la piel se van a dilatar para perder calor. Y esa dilatación va a hacer que la sangre, el líquido, el volumen que está dentro de ellas, tenga que llenar un espacio más grande. Como no lo llena del todo o como no golpea mucho contra sus paredes, baja la presión. Por otro lado, en el verano transpiramos más, nos deshidratamos. Ahora imagínate, menos volumen relativo porque llena menos esas arterias que están grandes, más transpiración y más pérdida de volumen. Es un cóctel perfecto para la hipotensión. Entonces, ¿qué le recomiendo a estas personas? Ojo en los momentos de mucho calor. Ojo cuando estás rodeado de mucha gente. Estos son los momentos perfectos para que tengas un desmayo, para que sientas esa sensación de calor y mareos. Entonces, evita el calor. Si podés estar con aire acondicionado o ir a un gimnasio que tiene aire acondicionado, seguramente te sentirás mucho mejor. Número 5, y esto es fundamental. Hay un momento clave donde los hipotensos casi siempre se marean, y es cuando están sentados y se paran de golpe o cuando estaban acostados. ¿Por qué? Porque la sangre que estaba de la cadera para arriba en el corazón, en los pulmones y en el cerebro, de repente cae hacia las piernas groseramente porque la gravedad la está empujando. ¿Y qué hacemos? Nos mareamos, nos tenemos que atajar. Esto es muy peligroso en los pacientes adultos mayores y en los diabéticos, donde los nervios de ellos y las arterias duras no pueden compensar rápidamente la caída del volumen. Porque ¿qué hacen las arterias normalmente en los jóvenes o en los pacientes saludables? Las arterias se achican, la sangre vuelve a chocar contra sus paredes, el corazón late más fuerte y aumenta la frecuencia cardíaca y la presión aumenta. Pero en los pacientes adultos mayores o en los diabéticos que están muy enfermos, este mecanismo lleva más tiempo. Entonces cuando ellos se levantan, se marean. Y esto es muy peligroso porque los adultos mayores se caen y se rompen la cadera. Y nosotros tenemos que evitar esto a toda costa. Por eso te recomiendo, siempre parate, espera 1 o 2 minutos aunque te parezca una mala idea o tedioso para evitar que venga el mareo y te puedas caer. Esto puede salvar vidas, sobre todo en pacientes mayores. Te digo más, después de comer, mucha parte de nuestra sangre va al intestino. Por eso si te parás de golpe después de comer, podés marearte. Esto es muy clásico. Entonces, tené cuidado, hacelo despacito, parate, espera 1 o 2 minutos a que tu cuerpo regule y luego camina. Ahora, vamos a la parte aguda. Supongamos que estás teniendo en este momento los síntomas de hipotensión. Viene ese calor que te sube, el mareo, la visión borrosa y estás por desmayarte. Es decir, estás teniendo un presíncope o lipotimia, como lo llamamos nosotros. ¿Qué podés hacer para que tu presión suba rápidamente? Hay varias técnicas. Una, cruzá las manos y empujá fuertemente una contra otra o apretá. Si tenés una pelotita de goma, apretala. Esto hace que la sangre rebote y vuelva al corazón. Otra forma es ponerse en cuclillas, agacharse. ¿Por qué? Porque hace que la sangre de las arterias rebote y vuelva hacia el corazón. Otra forma es cruzar las piernas y apretar fuertemente los muslos y esto permite que la sangre también retorne.
Pero la forma más efectiva, si vos ya te das cuenta que te estás por caer, es acostarte y esperar un ratito a que pase. Si querés puedes levantar una pierna y esto te va a ayudar. Créeme, esto puede evitar desmayos si lo haces a tiempo y muchos de ustedes ya conocen los síntomas. Número 7. Este es un error muy frecuente en las mujeres. Muchas de ustedes utilizan calzas muy apretadas. Esas calzas apretadas a veces comprimen venas que están en la pelvis o en la panza. Y cuando se comprimen esas venas le cuesta más a la sangre llegar al corazón y que ésta pueda bombearla. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si sos una persona hipotensa, si tenés estos problemas, evita este tipo de ropa porque puede complicar tu hipotensión. Incluso fue una de las recomendaciones que yo le di a mi paciente. Te digo más, utilizar medias elásticas que compriman la pantorrilla y una parte del muslo puede ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque estruja las venas y hace que la sangre suba más fácil. Pero las calzas hacen todo lo contrario. Entonces, medias elásticas que compriman puede ayudar en casos severos de hipotensión. No a todos, no siempre te las recomiendo. Sí, si tienes varices, sí, si sos hipotenso. Y número 8, así como el café y el agua van a ayudarte, los pacientes hipotensos pueden desarrollar hipotensión cuando toman ciertas bebidas. El alcohol es una de ellas. El alcohol vasodilata, agranda tus arterias, hace que pierdas calor y todo esto produce hipotensión. Entonces, si sos severamente hipotenso, el alcohol puede no ayudarte, en especial en verano. Y acá viene una pregunta de las que todos quieren saber. Doctor, yo soy hipertenso y tomo medicación. ¿Tengo que dejar la medicación? Porque a veces tengo esos síntomas. Cuando tomo la pastilla me siento mareado. Entonces, ¿qué hago? A muchos de mis pacientes hipertensos les ocurre esto. En especial, ¿sabes cuándo? En verano. Sobre todo aquellos pacientes de 75-80 años que yo apenas le puse un poquito de medicación para que su presión controle un poquito mejor. Llega el verano, toman poca agua, transpiran, están vasodilatados y no toleran las pastillas. A muchos de ellos yo les enseño a disminuir su medicación por su cuenta y a tomarse la presión todos los días. Yo no te recomiendo esto a vos. Lo que yo te recomiendo es consultar con tu médico. Pero si sos un hipertenso que recién te diagnosticaron y te dieron pastillas y vos estás tomando y te sentís mareado, abotagado, cansado, con la visión borrosa cuando te parás, es probable que estés sobremedicado y que requieras menos medicación. En ese caso, anda y contale estos síntomas a tu médico, que él los va a poder resolver. Por último, ¿cuáles son los signos peligrosos y las causas de hipotensión? Hay muchas causas de hipotensión. La deshidratación es una. Tener problemas de tiroides es una. Sangrar o tener anemia. Muchas veces tenemos sangrados de nuestro estómago, nuestro intestino, no lo sabemos, estamos perdiendo sangre o en la parte ginecológica y esto hace que repentinamente nunca fuimos hipotensos y repentinamente lo somos. Lo mismo pasa con la tiroides. El estrés, la ansiedad pueden producir hipotensión. El hecho de ser mujer por los estrógenos nos vasodilata. Todo esto puede predisponerte a la hipotensión. Si vos sos una persona que nunca fuiste hipotensa y lo empezás a hacer, anda a un chequeo médico porque podrías tener alguno de estos problemas. Si desde pequeño o pequeña sos hipotenso, es probable que sea vasovagal y es probable que sea por culpa de los estrógenos. Ahora, ¿cuáles son los signos peligrosos? Yo te describí una hipotensión mantenida, crónica, que evita tu vida, pero hay ciertos signos que tienen que preocuparte. Supongamos, nunca fuiste hipotenso, de repente te parás y te mareás, te duele mucho la panza, o si sos un paciente que ya tiene arritmias o que tiene insuficiencia cardíaca o problemas renales, en esos casos la hipotensión no es un juego. La hipotensión puede estar revelando una infección, problemas renales, problemas cardiológicos, arritmias y mucho más. En estos casos, consulta urgente a tu médico y que te revise toda la medicación. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.